La campesina apestosa ya llegó. La voz de Valentina cortó el aire elegante del salón como una navaja, y cada palabra se clavó en mi pecho como un puñal. Sonreí con la misma calma con la que había enfrentado cada humillación en mis 55 años, y le susurré al camarero que pasaba: dígale al gerente que Carmen Morales quiere hablar con él. Ahora, lo que Valentina no sabía es que el hotel donde celebraba su compromiso me pertenecía, y estaba a punto de aprender una lección muy costosa sobre el respeto. ¿Desde dónde nos ves hoy? Déjanos tu ciudad en los comentarios, y dale like y suscríbete. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales, y hasta esta noche, mi futura nuera pensaba que yo era una viuda pobre que vivía de una pensión miserable. Qué ironía tan deliciosa que hubiera elegido mi propio hotel para humillarme. Valentina se pavoneaba con su vestido de diseñador color champán, rodeada de sus amigas igual de superficiales, riéndose de la suegra campesina que había tenido la audacia de aparecer en su fiesta de compromiso. Su padre, Eduardo Castillo, un empresario de construcción que se creía la gran cosa, asentía con aprobación mientras ella me describía como esa mujer que limpia casas. Si tan solo supieran. Diego, mi hijo, parecía incómodo pero no decía nada. Lo había criado para ser amable, quizás demasiado amable. Trabajaba como diseñador gráfico freelancer, vivía en un departamento modesto y genuinamente creía que yo sobrevivía limpiando oficinas 3 veces por semana. Era una mentira que había mantenido durante décadas por una buena razón. «Mamá», se acercó Diego, su rostro tenso. «Tal vez deberías... ¿irme?». Terminé la frase por él, manteniendo mi sonrisa. «¿Por qué habría de hacerlo, mijo? Apenas llego a conocer a la familia de mi futura nuera». El gerente del hotel, Santiago, apareció a mi lado como había ordenado. Era un hombre elegante de unos 40 años que había sido mi director de operaciones durante 15 años, supervisando múltiples propiedades. «Señora Morales», dijo con una reverencia casi imperceptible, «¿en qué puedo servirle?». El cambio en el ambiente fue inmediato. Varias personas giraron la cabeza, incluyendo a Valentina, cuya sonrisa se tambaleó ligeramente. Santiago vestía un traje de $3,000 y hablaba con la deferencia reservada para la realeza o para los propietarios de cadenas hoteleras. «Santiago», dije suavemente, «quiero que revises si hay algún problema con la reservación de esta suite. Me parece que algunos invitados no están recibiendo el servicio que merecen». Sus ojos brillaron con comprensión. Después de 15 años trabajando conmigo, Santiago sabía reconocer cuando Carmen Morales estaba a punto de dar una lección. «Por supuesto, señora. Revisaré inmediatamente». Valentina se acercó, su curiosidad venciendo su desdén. «¿Perdón? ¿Usted conoce al gerente?». «Ay, mija», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Uno conoce gente cuando lleva años trabajando en el negocio de la hospitalidad». Era técnicamente cierto. Solo que no mencioné que mi trabajo consistía en poseer una cadena de 18 hoteles de lujo a lo largo de México. Eduardo Castillo se unió a nosotras, su pecho inflado de autoridad masculina. «Señora Morales, espero que se sienta cómoda. Este hotel es uno de los mejores de Guadalajara. Por supuesto, la reservación nos costó una fortuna, pero solo lo mejor para mi princesa». «¿Una fortuna?», pregunté, fingiendo impresión. «¿Cuánto? Si no es indiscreción». $20,000 por la noche», presumió Eduardo. «Pero cuando se tiene éxito en los negocios, uno puede permitirse estos lujos». Casi me reí. La suite presidencial costaba $40,000 por noche, pero Santiago claramente les había dado un descuento. «Qué hombre tan considerado». «Debe ser maravilloso tener tanto éxito», murmuré, y Valentina resopló. «Sí, bueno, no todos podemos permitírnoslo», dijo Valentina, su voz goteando con descendencia. «Pero no se preocupe, señora Morales. Diego nos contó que usted hace el mejor pozole de la ciudad. Estoy segura de que encontrará su lugar en la familia». Su lugar, como si fuera un mueble que necesitaba ser acomodado en un rincón. Santiago regresó con una carpeta de cuero en las manos. «Señora Morales, revisé la cuenta y efectivamente hay irregularidades que necesitan ser discutidas». El grupo de Eduardo se quedó en silencio. Incluso Diego parecía confundido. «¿Irregularidades?», preguntó Eduardo, su voz perdiendo algo de su bravuconería. «Nada de qué preocuparse», dije suavemente. «Estoy segura de que Santiago puede resolverlo». «¿Verdad, Santiago?».
Por supuesto, señora Morales. ¿Prefiere que manejemos esto discretamente? Valentina nos miraba como si estuviéramos hablando en código, lo cual, en cierto sentido, era exactamente lo que estábamos haciendo. Por ahora, respondí. Pero asegúrate de que todos los invitados reciban el mejor servicio. Esta es, después de todo, una ocasión muy especial. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi asistente. Señora Morales, ¿confirma la junta de mañana con los inversores de Cancún? Los contratos están listos para revisión. 500 millones de pesos en expansión hotelera. Una cifra que habría hecho desmayar a Eduardo Castillo. Disculpen, dije guardando mi teléfono. Tengo que atender un asunto de trabajo. ¿Trabajo? Valentina rió. ¿Los sábados limpia oficinas también? Esta vez no pude evitarlo. Me reí. Una risa genuina, cálida, llena de secretos que esta niña malcriada no podía ni imaginar. Oh, mija, dije, tú no tienes ni idea. 25 años atrás, yo no era Carmen Morales, dueña de una cadena hotelera. Era Carmen Esperanza López, una viuda de 30 años con un hijo de 3 años y exactamente 200 pesos en mi bolsa de mano. Mi esposo Roberto había muerto en un accidente de construcción, dejándome con una hipoteca impagable y un bebé que alimentar. Las opciones para una mujer joven sin educación formal eran limitadas. Fábrica textil, trabajo doméstico o algo peor. Elegí trabajo doméstico porque me permitía llevar a Diego conmigo. Mi primera empleadora fue Esperanza Morales de Vega, una viuda sin hijos de 75 años que vivía sola en una mansión de 20 habitaciones en Las Lomas. Era dura pero justa, y por alguna razón se encariñó conmigo. Carmen, me dijo un día mientras yo limpiaba su colección de cristalería francesa, tienes cerebro, ¿por qué no lo usas? Había notado que yo reorganizaba su casa de manera más eficiente, que sugería mejoras en la gestión de sus gastos domésticos, que incluso había renegociado sus contratos de servicios para ahorrarle dinero. No tuve oportunidades para estudiar, señora Esperanza, le respondí honestamente. Las oportunidades no se dan, mija, se crean. Esperanza había heredado de su esposo una pequeña empresa de bienes raíces y un hotel de 20 habitaciones en el centro de Guadalajara. El hotel había estado cerrado durante años porque ella no sabía cómo manejarlo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Carmen? Me preguntó un día mientras tomábamos café en su jardín. Diego dormía en mis brazos después de haber estado jugando con las flores. No lo sé, señora, que observas todo. Cuando limpias una habitación, notas si el aire acondicionado hace ruido, si la lámpara titila, si las cortinas están descoloridas. Cuando cocinas, calculas exactamente cuánto necesitas comprar para no desperdiciar. Y cuando cuidas a tu hijo, nunca pierdes la paciencia, incluso cuando estás agotada. Era cierto. Había aprendido desde niña que los detalles marcaban la diferencia entre sobrevivir y prosperar. ¿Te gustaría ayudarme con algo?, me preguntó. Por supuesto, señora. Quiero reabrir el Hotel Esperanza, pero no sé nada sobre hoteles. Tú sí sabes sobre cómo hacer que las cosas funcionen. Me quedé en silencio, procesando lo que me estaba proponiendo. Señora Esperanza, yo no sé nada sobre administrar hoteles, pero sabes sobre limpiar, sobre cocinar, sobre hacer que la gente se sienta cómoda. Eso es el 80% de lo que necesita un buen hotel. Me ofreció algo que cambiaría mi vida para siempre. Ser administradora del hotel, vivir allí con Diego y recibir no solo un salario, sino un porcentaje de las ganancias. ¿Por qué haría esto por mí?, le pregunté, desconfiada después de una vida de promesas rotas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque nunca tuve una hija, Carmen, y porque veo en ti lo que fui hace 50 años. Una mujer con más fuerza de la que ella misma cree. El Hotel Esperanza era un desastre. Tuberías rotas, ropa de cama amarillenta, alfombras manchadas y un sistema eléctrico que parecía conspirar contra nosotros. Pero tenía huesos buenos, techos altos, ventanas enormes y una ubicación perfecta cerca del centro histórico. Durante 6 meses trabajé 16 horas al día. Aprendí a hablar con contratistas, a negociar precios con proveedores, a entrenar personal. Diego crecía entre las habitaciones en renovación, aprendiendo a caminar por pasillos que olían a pintura fresca y desinfectante. Esperanza me observaba trabajar con una mezcla de orgullo y asombro. Carmen,
me dijo una noche mientras revisábamos los libros contables en su oficina improvisada. Tienes un don. ¿Un don? Para hacer que la gente se sienta en casa. Los empleados te respetan porque trabajas más duro que cualquiera de ellos. Los huéspedes confían en ti porque ven que realmente te importa su comodidad. Tenía razón. Había descubierto que tenía instinto para el negocio de la hospitalidad. Sabía cuándo un huésped necesitaba soledad y cuándo necesitaba conversación. Sabía qué amenidades justificaban el precio y cuáles eran solo gastos innecesarios. El hotel reabrió después de 8 meses de renovaciones intensas. Nuestra primera semana tuvimos 60% de ocupación, algo casi imposible para un hotel que acababa de reabrir. ¿Cómo lo hiciste?, me preguntó Esperanza, estudiando las cifras con incredulidad. Atención personal, respondí. Cada huésped es tratado como si fuera el único que importa. Al final del primer año, el Hotel Esperanza había recuperado su inversión y generado ganancias suficientes para que yo comprara un pequeño departamento para Diego y para mí. Pero Esperanza tenía otros planes. Carmen, me dijo en mi cumpleaños número 31, quiero dejarte el hotel. Me quedé sin palabras. Señora, usted no puede. Sí puedo, y lo haré, pero con una condición. ¿Cuál? Que cambies tu apellido a Morales. Quiero que seas oficialmente mi hija. Ese día, Carmen López murió. Nació Carmen Morales, y con ella un imperio que Valentina Castillo estaba a punto de descubrir de la manera más humillante posible. Esperanza murió 3 años después, tranquila en su sueño después de ver cómo transformé el Hotel Esperanza en el destino preferido de Guadalajara. Me dejó no solo el hotel, sino también su empresa de bienes raíces y un fondo de inversión que ni siquiera sabía que existía. Por primera vez en mi vida, tenía dinero real, no solo para sobrevivir, sino para crecer. Diego, ahora de 6 años, jugaba en el lobby del hotel después de la escuela mientras yo trabajaba. Los empleados lo adoraban y los huéspedes regulares lo conocían por nombre. Era un niño feliz, seguro, rodeado de amor y estabilidad. Pero yo tenía hambre de más, no por codicia, sino por seguridad. Había vivido demasiados años a una desgracia de la ruina como para confiarme con un solo hotel. Mamá, me dijo Diego una tarde mientras comíamos en el restaurante del hotel, ¿por qué trabajas tanto? Era una pregunta que me perseguía. ¿Estaba construyendo un futuro o escapando de un pasado? Para que nunca tengas que preocuparte por dinero, mijo, le respondí. Pero ya tenemos dinero. Tenemos el hotel. Tenía razón, por supuesto, pero él no entendía lo frágil que puede ser la seguridad. Una recesión económica, un desastre natural, una pandemia, cualquier cosa podía destruir todo lo que había construido. Mi segunda oportunidad llegó en forma de un hotel en bancarrota en Puerto Vallarta. El Hotel Mar y Sol había sido lujoso en los años 60, pero décadas de mal manejo lo habían convertido en una sombra de su antigua gloria. Carmen, me dijo mi abogado, es una inversión muy arriesgada. El hotel necesita renovaciones completas y Puerto Vallarta ya tiene mucha competencia. Exactamente por eso es una oportunidad, le respondí. Sabía algo que él no sabía. Puerto Vallarta estaba a punto de explotar como destino turístico internacional. Los rumores en la industria hotelera hablaban de inversiones masivas en infraestructura, nuevos vuelos directos desde Estados Unidos y campañas publicitarias gubernamentales. Compré el Hotel Mar y Sol por una fracción de su valor real y pasé los siguientes 2 años renovándolo completamente. Esta vez no trabajé sola. Había aprendido a delegar, a contratar expertos, a confiar en mi equipo. Diego y yo nos mudamos temporalmente a Puerto Vallarta para supervisar las obras. Él tenía 8 años y había heredado mi curiosidad por los negocios. Me acompañaba a reuniones con contratistas, tomaba notas en su cuaderno de dibujos y hacía preguntas que a veces eran más inteligentes que las de los adultos. Mamá, ¿por qué ese señor dice que los azulejos caros son mejores si los baratos se ven igual? Porque los caros durarán 20 años, mijo. Los baratos durarán 5. A largo plazo, los caros son más económicos. Era una lección que aplicaba a todo: personal, proveedores, ubicaciones. Siempre pensaba en décadas, no en trimestres. El Hotel Mar y Sol reabrió como un destino boutique de lujo. 40 habitaciones, cada una con vista al océano, servicio personalizado
y precios que reflejaban la exclusividad. La ocupación en el primer año fue del 85%, algo extraordinario para un hotel recién renovado. Pero mi verdadero golpe maestro llegó cuando conocí a Alejandro Fernández, no el cantante, sino un inversionista inmobiliario que se hospedaba regularmente en mis hoteles durante sus viajes de negocios. «Carmen», me dijo durante una cena en el restaurante del Mar y Sol, «tienes algo que muy pocos empresarios tienen». «¿Qué es eso?» «Visión a largo plazo combinada con atención obsesiva al detalle. Es una combinación muy rara». Alejandro se convirtió en mi mentor no oficial y eventualmente en algo más. Era viudo, como yo, con 2 hijos adultos que vivían en el extranjero. Era 10 años mayor que yo, elegante, inteligente y genuinamente interesado en mi éxito profesional. «¿Te has considerado expandirte fuera de México?», me preguntó una noche mientras paseábamos por la playa. «Algún día», respondí, «pero primero quiero consolidar aquí». Inteligente. Muchos empresarios se expanden demasiado rápido y pierden todo. Alejandro había construido su propia fortuna en bienes raíces comerciales, pero admiraba lo que yo había logrado en hospitalidad. Me enseñó sobre inversiones diversificadas, planeación financiera sofisticada y estrategias de crecimiento sostenible. Nos casamos cuando Diego tenía 10 años, en una ceremonia pequeña en el jardín del Hotel Esperanza. Diego estaba encantado de tener un padre figura, y Alejandro se convirtió en el papá que él nunca había conocido. Durante los siguientes 5 años, nuestra familia creció y nuestro imperio también. Alejandro y yo compramos 6 hoteles más, cada uno en ubicaciones estratégicas, cada uno renovado hasta convertirse en un destino de lujo. La colección Morales nació oficialmente cuando Diego cumplió 15 años. 8 hoteles boutique, cada uno único, cada uno rentable, todos operando bajo los más altos estándares de servicio. «Mamá», me dijo Diego el día que registramos oficialmente la marca, «¿algún día todo esto será mío?» «Si lo quieres», le respondí, «pero tendrás que ganártelo». No tenía idea de que 2 años después, el destino pondría a prueba esas palabras de maneras que nunca pude imaginar. Alejandro murió de un infarto masivo una mañana de marzo, sin advertencia, sin despedidas, sin tiempo para prepararnos. Diego tenía 17 años y yo 37, viuda otra vez, pero esta vez con un imperio que proteger. El funeral fue privado, solo familia cercana y empleados de confianza. Pero en los días siguientes descubrí algo que cambiaría mi perspectiva sobre el dinero y el poder para siempre. Los hijos de Alejandro, que habían vivido en Europa durante años, aparecieron con abogados demandando su parte de la herencia familiar. No les importaba que yo hubiera trabajado junto a su padre para construir la mitad de esa fortuna. Para ellos, yo era solo la viuda joven que había seducido a su padre. La batalla legal duró 2 años y me costó una fortuna en honorarios de abogados. Al final, logré conservar mis hoteles y la mitad de los bienes que Alejandro y yo habíamos adquirido juntos. Pero la experiencia me enseñó una lección brutal. En el mundo de los verdaderamente ricos, siempre eres vulnerable. Fue entonces cuando tomé la decisión que definiría el resto de mi vida: mantener mi riqueza en secreto absoluto. «Diego», le dije a mi hijo la noche de su graduación de preparatoria, «necesitamos hablar sobre tu futuro». Tenía 18 años. Era guapo como su padre, inteligente como su madre adoptiva Esperanza, y completamente ajeno al hecho de que era millonario. «¿Quieres que estudie administración hotelera?», me preguntó, asumiendo que querría que siguiera mis pasos. «Quiero que estudies lo que te apasione», le respondí. «Pero hay algo más importante que necesitas entender». Durante años había luchado con esta decisión. ¿Cómo criar a un hijo rico sin arruinarlo? ¿Cómo enseñarle el valor del trabajo sin mentirle sobre nuestra situación financiera? «Mijo, el dinero cambia a las personas, no solo a quien lo tiene, sino a quienes lo rodean». Diego me miraba con esa expresión que había perfeccionado durante la adolescencia. Interés fingido mezclado con impaciencia real. «Quiero que conozcas a la gente por quienes realmente son, no por lo que pueden obtener de ti». «Mamá, ¿a dónde quieres llegar?». «A que voy a mantener en secreto nuestra situación financiera hasta que tengas la madurez suficiente para manejarla responsablemente». Se enderezó en su silla, finalmente prestando atención completa. «¿Qué quieres decir con mantener en secreto?». «Quiero decir que el mundo, incluyendo a cualquier chica con la que salgas,
pensará que somos una familia de clase media, que yo trabajo como administradora de un hotel, no como dueña de 8. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que me demuestres que puedes manejar relaciones genuinas basadas en quién eres, no en lo que tienes. Diego estudió diseño gráfico, como había querido, en una universidad pública. Vivía en un departamento modesto que yo luchaba por pagarle con mi salario de administradora. Tenía un trabajo de medio tiempo en una cafetería para cubrir sus gastos personales. Para el mundo exterior, éramos Carmen y Diego Morales, una viuda trabajadora y su hijo universitario responsable. La realidad era muy diferente. La colección Morales había crecido a 18 propiedades. Tenía inversiones en bienes raíces comerciales, un portfolio diversificado de acciones y suficiente dinero en el banco como para no trabajar nunca más si no quisiera. Pero cada mañana me levantaba, me vestía con ropa modesta comprada en el centro comercial y iba a trabajar administrando el Hotel Esperanza. Santiago, ahora mi director de operaciones, mantenía la fachada perfectamente. Para los demás empleados, yo era Carmen, la administradora estricta pero justa que había trabajado allí durante años. Los fines de semana limpiaba casas para ganar dinero extra. En realidad, supervisaba discretamente las operaciones de mis otros hoteles, siempre vestida como una empleada doméstica, siempre manteniendo mi perfil bajo. Diego se graduó con honores, consiguió trabajo en una agencia de diseño pequeña y comenzó a construir su propia carrera. Era trabajador, humilde y completamente inconsciente de que su fondo fiduciario podría comprar la agencia donde trabajaba. ¿Cuándo vas a decirle la verdad?, me preguntó Santiago durante una de nuestras reuniones mensuales. Cuando encuentre a la persona correcta, respondí. Quiero ver cómo se comporta cuando cree que no tiene nada que ofrecer excepto a sí mismo. Esa prueba llegó en forma de Valentina Castillo. Diego la conoció en una conferencia de diseño hace 2 años. Ella trabajaba en relaciones públicas para empresas de lujo. Él hacía freelance para pequeños negocios. En papel, eran un mal emparejamiento económico. Mamá, me dijo Diego después de salir con ella durante 3 meses. Creo que es la indicada. ¿Por qué? Porque me acepta tal como soy. Sabe que no tengo dinero, que mi mamá limpia casas para llegar a fin de mes, que vivimos modestamente. Y no le importa, si tan solo hubiera sido cierto. Comencé a observar a Valentina más cuidadosamente. Contraté discretamente a un investigador privado, algo que nunca había hecho antes, pero mi instinto maternal me gritaba que algo no estaba bien. La primera señal de alarma llegó cuando sugirió que Diego pidiera un préstamo para comprar un auto más nuevo, porque las apariencias importan en su trabajo. La segunda fue cuando comentó que era una lástima que yo no hubiera logrado más en la vida, considerando lo obviamente inteligente que era. La tercera fue cuando empezó a hablar sobre su futuro juntos en términos de mejorar su situación económica y hacer conexiones útiles. Diego no veía estas banderas rojas porque estaba enamorado, pero yo había vivido lo suficiente para reconocer a una cazafortunas cuando la veía. El compromiso fue anunciado hace 6 meses. Valentina insistió en una fiesta en el mejor hotel de Guadalajara, porque la familia Castillo tiene estándares. Qué ironía tan perfecta que eligiera el Hotel Castillo Imperial para la celebración. El hotel que yo había comprado y renovado secretamente el año pasado, usando una corporación fantasma para mantener mi identidad oculta. Eduardo Castillo no tenía idea de que su hija estaba celebrando su compromiso en un hotel propiedad de la campesina pobre que tanto despreciaba. ¿Estás seguro de que quieres casarte con ella?, le pregunté a Diego la semana antes del compromiso. ¿Por qué me preguntas eso? Porque las personas muestran su verdadero carácter cuando creen que tienen poder sobre otros. Valentina no es así, mamá. Es dulce, inteligente, ambiciosa. Las 3 cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo que también sea cruel con las personas que considera inferiores. Está siendo injusta, tal vez. Pero esa noche, en su propia fiesta, Valentina iba a mostrarle a Diego exactamente quién era cuando no había consecuencias. Y yo iba a estar allí para asegurarme de que aprendiera la lección. Santiago, le susurré al gerente mientras Valentina seguía pavoneándose con sus amigas. Quiero que traigas los contratos de compra del hotel. Los originales. Sus ojos se iluminaron con comprensión inmediata.
Santiago había supervisado esta adquisición como mi director de operaciones. Sabía exactamente lo que significaría revelar que Carmen Morales, la campesina apestosa, era en realidad la propietaria del lugar donde Eduardo Castillo estaba presumiendo haber gastado una fortuna. Todos los documentos, señora, todos, incluyendo los registros de la renovación y los reportes financieros del último trimestre. Santiago desapareció discretamente. Mientras tanto, observé a Valentina continuar con su espectáculo de superioridad. Valentina había reunido a un pequeño grupo de amigas alrededor de una mesa junto a la barra, y desde mi posición cerca de las ventanas del balcón podía escuchar cada palabra venenosa que salía de su boca perfectamente maquillada. En serio, no entiendo qué vio Diego en esa familia. Le susurraba a una rubia con demasiado botox. La madre limpia baños, ¿pueden imaginar? Su amiga se rió como si hubiera dicho algo brillante. Pero el muchacho es guapo, ¿no? Sí, tiene potencial y es talentoso con el diseño. Una vez que esté bajo mi influencia, puede hacer conexiones reales. ¿Y la madre? Oh, una vez que estemos casados, puedo limitarla a ocasiones especiales. Navidad, quizás, siempre y cuando se quede callada. Sentí una familiar punzada de furia fría, el mismo sentimiento que había tenido cuando los hijastros de Alejandro intentaron robarme mi trabajo. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo tenía todas las cartas. Saqué mi teléfono y revisé las grabaciones que mi investigador privado había conseguido. Los mensajes de texto entre Valentina y su amiga Sofía eran devastadores. El muy profesional había logrado acceso a través del ex empleado descontento de la empresa de relaciones públicas donde trabajaba Valentina. Diego se acercó a su prometida, obviamente incómodo con la dirección de la conversación. «Valentina, ¿podemos hablar un momento?» «Por supuesto, amor». Su voz cambió instantáneamente a esa dulzura artificial que usaba cuando él estaba cerca. ¿Pasa algo? Es sobre mi mamá. Algunos de tus comentarios... ¿Qué comentarios? Su expresión era la imagen perfecta de la inocencia fingida. Pobre Diego. Era tan bueno que no podía reconocer la manipulación incluso cuando la tenía frente a los ojos. Santiago reapareció con una carpeta de cuero negro. ¿Lo sientas? Los documentos que solicitó, señora Morales. Esta vez, cuando dijo mi nombre, lo hizo con suficiente volumen como para que varios invitados cercanos lo escucharan. Eduardo Castillo, que estaba contándole a alguien sobre sus inversiones exitosas, se volteó hacia nosotros. ¿Perdón? Eduardo caminó hacia nosotros, su rostro mostrando la primera señal de confusión. «Señora Morales, ¿usted conoce al gerente?» «Oh, Eduardo», respondí con mi sonrisa más dulce. «Santiago y yo tenemos una relación de trabajo muy estrecha». Abrí la carpeta y fingí revisar los papeles, aunque me sabía cada cifra de memoria. «Santiago, veo que los números del último trimestre son excelentes. 92% de ocupación. ¿Es correcto?» «Sí, señora. Uno de nuestros mejores trimestres desde que usted adquirió la propiedad». El silencio que siguió fue delicioso. Eduardo parpadeó varias veces, como si estuviera procesando un idioma extranjero. «¿Adquirió? ¿Qué quiere decir con adquirió?» Valentina había dejado de pavonearse y se acercaba lentamente, su instinto de supervivencia social finalmente detectando peligro. «Papá, ¿qué está pasando?» «Santiago», dije tranquilamente, ¿podrías explicarle al señor Castillo quién es la propietaria del Hotel Castillo Imperial? Santiago se aclaró la garganta profesionalmente. Por supuesto, la señora Carmen Esperanza Morales es la propietaria única de esta propiedad desde marzo del año pasado, cuando la adquirió a través de Inversiones Morales S.A. de Sebe. El rostro de Eduardo pasó por varios tonos de rojo antes de establecerse en un púrpura poco saludable. Eso es imposible. ¿Por qué sería imposible, Eduardo?, pregunté con curiosidad genuina. ¿Porque soy mujer? ¿Porque soy viuda? ¿O porque tu hija me describió como la campesina apestosa? Valentina se había quedado completamente inmóvil, como un venado frente a los faros de un automóvil. Diego apareció a mi lado, su rostro mostrando una mezcla de confusión y algo que se parecía peligrosamente a la comprensión. «Mamá», dijo lentamente, «¿qué está pasando aquí?» «Lo que está pasando, mijo, es que tu prometida acaba de aprender una lección muy costosa sobre el respeto». Me volteé hacia la carpeta y saqué una hoja específica. «Santiago,
¿Puedes confirmar cuánto pagó el señor Castillo por la suite presidencial esta noche? 20,000 pesos, señora, con el descuento que usted autorizó para huéspedes corporativos. ¿Descuento? Eduardo parecía que estaba a punto de desmayarse. Por supuesto, el precio regular de la suite presidencial es de 40,000 pesos por noche. Pero como es una ocasión especial, hice una pausa dramática. Decidí ser generosa. El pequeño círculo de invitados que se había reunido a nuestro alrededor estaba completamente silencioso. Valentina parecía que estaba buscando desesperadamente una salida de escape que no existía. «Esto tiene que ser algún tipo de broma», murmuró Eduardo. «¿Una broma?». Me reí suavemente. «Eduardo, soy dueña de 18 hoteles de lujo en todo México. Esta», hice un gesto elegante hacia el salón, «es solo una de mis propiedades menores». Diego me miraba como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. «Santiago», continué, «¿podrías traerle al señor Castillo una lista de nuestras otras propiedades? Creo que le interesaría saber dónde más podría haber gastado una fortuna sin saberlo». Valentina finalmente encontró su voz, aunque sonaba como si hubiera tragado vidrios. Esto es imposible. Diego nos dijo que usted limpia casas». «Técnicamente correcto», respondí. «Limpio casas. También limpio hoteles. De huéspedes problemáticos, empleados incompetentes y ocasionalmente, la miré directamente a los ojos, de personas que confunden mi generosidad con debilidad». El teléfono de Eduardo comenzó a sonar. Lo contestó automáticamente, aún en estado de shock. «Diga, ¿quién? ¿De Forbes México?». Su rostro palideció aún más. No, debe haber un error. «Carmen Morales de la colección Morales, pero ella está aquí y...». Cortó la llamada y me miró con verdadero terror en los ojos. «Ese era un periodista», susurró. «Quería una entrevista sobre su inclusión en la lista de las mujeres empresarias más exitosas de México». «¡Ay, qué importunos!», exclamé con fingida exasperación. «Siempre llaman en el momento menos conveniente». Esta vez fue Diego quien habló, su voz apenas un murmullo. «Mamá, ¿quién eres realmente?». «Soy tu madre», le respondía Diego con una sonrisa que ocultaba 25 años de secretos. «Pero también soy Carmen Esperanza Morales, CEO de la colección Morales, propietaria de 18 hoteles de lujo, y según Forbes México, la 13ª mujer más rica del país». El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el tintineo de las copas de champán en la mesa del buffet. Valentina parecía haberse convertido en estatua. Su padre, Eduardo, se había dejado caer en una silla cercana, su rostro del color de la cera de vela. Pero fue Diego quien me partió el corazón con su expresión de absoluta traición. «¿25 años?», susurró. «¿25 años de mentiras?». «25 años de protección», le corregí suavemente. «¿Recuerdas cuando tenías 12 años y tu amigo Roberto comenzó a actuar raro contigo después de que su papá vio nuestro auto?». Diego asintió, confundido. «¿Y recuerdas lo que me dijiste? Que preferías que la gente te quisiera por quien eras, no por lo que tenías». Su rostro cambió ligeramente, el recuerdo luchando contra su ira. «Eso mismo quise darte, mijo. Una vida donde las personas te valoraran por tu carácter, tu talento, tu corazón, no por mi cuenta bancaria». Santiago apareció discretamente a mi lado con otra carpeta. «Señora Morales, llegaron los documentos legales que ordenó revisar». «Gracias, Santiago». Abrí la carpeta y saqué un documento público que había conseguido a través de canales legales. «Estos son registros públicos del contrato matrimonial que Valentina y Diego presentaron ante el notario la semana pasada». Valentina parpadeó, saliendo finalmente de su shock. ¿Cómo tienes eso? Porque son documentos públicos, querida. Cualquier persona puede solicitar copias en el registro civil». Diego me miró con incredulidad. «¿Estuviste investigando nuestros documentos legales?». «Estuve protegiéndote, como he hecho toda tu vida». Le entregué el documento a Diego. «Lee la cláusula sobre división de bienes». Diego leyó en voz alta, su voz volviéndose más tensa con cada palabra. «En caso de que se compruebe que cualquiera de las partes posee bienes valorados en más de 5 millones de pesos no declarados previamente, la otra parte tendrá derecho al 50% de todos los activos». Valentina palideció. Yo no sabía exactamente cómo estaba redactado». «¿No sabías?», pregunté con curiosidad genuina.
porque según los registros del notario, tú fuiste quien solicitó específicamente esa cláusula. Eduardo finalmente encontró su voz. «Esto es ridículo. Mi hija nunca haría algo así». Saqué mi teléfono y reproduje una grabación que mi investigador privado había obtenido legalmente a través de un empleado descontento de la empresa de relaciones públicas de Valentina. Necesito asegurarme de que si Diego resulta tener más dinero del que aparenta, yo esté protegida legalmente. Los hombres mienten sobre sus finanzas todo el tiempo. Era la voz de Valentina, inconfundible. Incluso si su familia fuera más rica de lo que admiten, quiero garantías. Diego dejó caer el contrato como si fuera veneno. «Valentina», dijo con una voz que no reconocí. «¿Esto es real?» Ella intentó recuperar el control. «Diego, amor, tienes que entender. Una mujer tiene que protegerse. No sabía nada sobre tu familia, sobre tu situación real. ¿Entonces planeaste casarte conmigo por dinero que ni siquiera sabías si tenía?» «No. Es decir, es complicado». «No», la interrumpió Diego. Y por primera vez en años, escuché el tono de autoridad que había heredado de mí. «Es muy simple. Planeaste casarte conmigo creyendo que era pobre, pero te aseguraste legalmente por si resultaba ser rico». Me acerqué a mi hijo y puse mi mano en su hombro. «Diego, hay algo más que necesitas saber». Saqué mi teléfono y mostré una serie de capturas de pantalla. Estos son mensajes entre Valentina y su amiga Sofía de hace 3 semanas. Mi investigador privado los obtuvo cuando el ex empleado de su empresa se los proporcionó voluntariamente después de renunciar. Diego leyó en silencio, pero pude ver cómo su rostro se endurecía con cada línea. «¿Quieres leerlos en voz alta?», le pregunté suavemente. «Ya casi termino con el proyecto, Diego», leyó en voz baja. «Una vez que esté casada, puedo empezar a transformarlo en alguien útil. Su madre es patética, pero será fácil de manejar». Su voz se quebró en la última frase. «El plan es perfecto. Después de la boda, lo convenzo de mudarnos a Ciudad de México, donde pueda hacer contactos reales. La vieja campesina puede quedarse aquí». Eduardo se levantó de su silla, tambaleándose. «Valentina, dime que esto no es real». Pero Valentina había encontrado su compostura otra vez, y lo que salió fue la mujer real, sin máscaras. «¿Y qué si lo es? ¿Acaso no tengo derecho a querer una vida mejor? ¿A casarme con alguien que pueda darme oportunidades? ¿Aunque eso signifique manipular y mentir?», preguntó Diego. «Todo el mundo miente, Diego. Tú me mentiste sobre tu situación económica. Tu madre me mintió sobre quién era realmente». «Yo nunca mentí», dijo Diego firmemente. «Yo genuinamente creía que éramos clase media trabajadora. Y yo nunca mentí sobre mi carácter», agregué. «Mentí sobre mi dinero para proteger a mi hijo de exactamente este tipo de personas». Valentina se volvió hacia mí, su rostro contorsionado por la furia. «¿Personas como yo? ¿Te refieres a personas ambiciosas que no se conforman con limpiar baños toda su vida?» La bofetada que se ganó no vino de mí, sino de su propio padre. «Valentina, ¿cómo te atreves?» «No, Eduardo», le dije calmadamente. «Déjala hablar. Es importante que Diego escuche exactamente lo que piensa de la mujer que lo crió». Valentina se tocó la mejilla, sus ojos brillando con lágrimas de rabia y humillación. Pero cuando habló, fue directamente a Diego. «Si realmente me amaras, no importaría lo que dije o hice. Lucharías por nosotros». Diego la miró durante un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz era la de un hombre que había crecido años en minutos. «Tienes razón. Si te amara, lucharía por nosotros. Pero resulta que no puedo amar a alguien que ve a mi madre como un obstáculo que manejar y a mí como un proyecto que transformar». Se quitó el anillo de compromiso y lo dejó en la mesa. Nuestro compromiso se terminó. El caos que siguió a la ruptura del compromiso fue francamente entretenido. Valentina comenzó a gritar que todo esto era un montaje elaborado para arruinar su vida. Eduardo alternaba entre disculparse conmigo y regañar a su hija. Los invitados susurraban y tomaban fotos discretas con sus teléfonos. Pero mi atención estaba completamente enfocada en Diego, quien había desaparecido hacia el balcón exterior. «Santiago», le dije, ¿podrías manejar esta situación? Creo que los señores Castillo necesitan tiempo para procesar todo». «Por supuesto, señora Morales. ¿Debo preparar la suite ejecutiva para usted y su hijo? Para que puedan hablar en privado». «Perfecto. Y Santiago,
Envía una botella del Macallan 25 años. Creo que vamos a necesitarlo. Encontré a Diego en el balcón, mirando hacia la ciudad nocturna. Sus manos temblaban ligeramente mientras encendía un cigarrillo, un hábito que había dejado años atrás. No sabía que habías vuelto a fumar, comenté, acercándome lentamente. Tampoco sabía que mi madre era millonaria, respondió sin voltear. Parece que ambos tenemos sorpresas. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. A lo lejos, podíamos escuchar el murmullo de la fiesta que continuaba adentro, aunque con considerablemente menos entusiasmo que antes. ¿Estás enojado conmigo?, le pregunté finalmente. Diego exhaló humo hacia las estrellas. Estoy confundido, mamá. Durante 25 años pensé que eras una mujer trabajadora que luchaba por darme lo mejor, admirable por tu sacrificio y determinación. Y lo fui. Trabajé 16 horas al día durante años para construir esto. Pero también eras rica. Podías haberme dado todo. Universidad privada, ropa de diseñador, vacaciones en Europa. ¿Por qué no lo hiciste? Me recargué en la barandilla del balcón, eligiendo mis palabras cuidadosamente. ¿Recuerdas a Sebastián Villanueva de tu preparatoria? Diego asintió. Sebastián había sido el hijo de un político corrupto, conocido por llegar a la escuela en autos diferentes cada semana y por tener amigos que desaparecían tan pronto como sus padres tenían problemas financieros. ¿Recuerdas lo que me dijiste de él? Que era un idiota engreído que no tenía personalidad real porque nunca había tenido que desarrollar una. Exacto. Y que sus únicas relaciones eran transaccionales. Diego aplastó su cigarrillo en el cenicero del balcón. ¿Entonces toda mi vida fue un experimento social? No, mijo. Tu vida fue una vida real, con luchas reales, logros reales, relaciones reales. La diferencia es que ahora tienes la sabiduría de distinguir entre personas genuinas y cazafortunas. Como Valentina, como Valentina. Santiago apareció en la puerta del balcón. Señora Morales, la suite ejecutiva está lista cuando gusten. Gracias, Santiago. ¿Y los Castillo? El señor Castillo pidió disculpas en nombre de su familia y se retiró con su hija. Mencionó algo sobre terapia familiar urgente. Diego se rió amargamente. Terapia familiar. Como si eso fuera a cambiar el hecho de que estuve a punto de casarme con una mujer que me veía como un proyecto de mejoramiento personal. Nos movimos hacia la suite ejecutiva, un espacio que había diseñado específicamente para reuniones privadas importantes. Ventanas del piso al techo, muebles de cuero italiano y una vista panorámica de Guadalajara que nunca dejaba de impresionarme. Santiago había servido el whisky en vasos de cristal que costaban más que el sueldo mensual promedio mexicano. Ironías de la vida. Diego, comencé mientras nos acomodábamos en los sofás. Sé que esto es mucho que procesar, pero necesito que entiendas algo importante. ¿Qué? Todo lo que construí, todo esto, hice un gesto hacia la habitación elegante. Lo hice pensando en ti, en tu futuro, en tu seguridad, en las oportunidades que podrías tener. Diego tomó un sorbo de whisky, hizo una mueca por la fuerza del alcohol y me miró directamente a los ojos por primera vez en toda la noche. Entonces, ¿cuánto? ¿Perdón? ¿Cuánto dinero tenemos realmente? Saqué mi teléfono y le mostré la aplicación de mi banco privado. Efectivo e inversiones líquidas, 140 millones de pesos. Valor de la colección Morales, aproximadamente 800 millones. Inversiones en bienes raíces no hoteleros, 300 millones. Total aproximado, 1.240 millones de pesos. Diego se quedó inmóvil, el vaso a medio camino hacia su boca. ¿Un billón? Un poco más que eso, técnicamente. Se terminó el whisky de un trago. Madre santa, somos muy, muy ricos, sí. ¿Y yo no tengo acceso a nada de esto? En realidad, saqué otro folder que había tenido preparado durante años. Cuando cumpliste 18 años, establecí un fideicomiso a tu nombre. Actualmente tiene un valor de aproximadamente 50 millones de pesos. ¿50 millones? Ha estado generando intereses durante 7 años. Tu parte crece automáticamente cada año. Diego se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Esto es irreal. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque esta noche demostraste que tienes el carácter necesario para manejar esta responsabilidad. Rompiste con Valentina no porque descubrieras que tenías dinero, sino porque descubriste quién era ella realmente. Y si no hubiera roto con ella,
Sonreí. Entonces habría encontrado otra manera de protegerte, aunque debo admitir que esta fue mucho más satisfactoria. Diego se detuvo frente a las ventanas, contemplando la ciudad que ahora sabía que parcialmente le pertenecía. ¿Qué se supone que haga ahora con esta información? Lo que quieras, mijo. Puedes seguir con tu trabajo actual y usar el dinero solo como seguridad. Puedes unirte al negocio familiar. Puedes empezar tu propia empresa. O puedes irte a viajar por el mundo durante 10 años. Se volvió hacia mí. ¿Y tú qué quieres que haga? Quiero que seas feliz y que nunca más dejes que alguien te trate como si fueras menos de lo que eres. La puerta de la suite se abrió y Santiago entró disculpándose. Perdón por interrumpir, señora Morales, pero hay una situación que requiere su atención. ¿Qué tipo de situación? Hay 5 reporteros en el lobby. Aparentemente la historia de esta noche ya se está filtrando en redes sociales. Diego y yo nos miramos. Bueno, mijo, le dije, parece que nuestra vida privada acaba de volverse muy pública. A la mañana siguiente, las redes sociales habían transformado la humillación de Valentina en un fenómeno viral. El hashtag Campesina Millonaria estaba siendo tendencia nacional y los memes ya se habían vuelto creativos. Mi foto aparecía en todos los periódicos financieros del país. La mujer invisible del imperio hotelero. De empleada doméstica a magnate. El secreto mejor guardado de México. Diego y yo desayunábamos en mi casa privada, una propiedad en Las Lomas que había mantenido deliberadamente modesta para preservar nuestro engaño. Aunque modesta es relativo cuando tienes 4 recámaras, jardín con alberca y una vista espectacular de la ciudad. Mamá, dijo Diego mientras leía las noticias en su teléfono, hay un artículo aquí que dice que Valentina está dando entrevistas. ¿En serio? ¿Y qué dice la pequeña víctima? Diego leyó en voz alta. Fui manipulada por una mujer obsesiva que armó una trampa elaborada para destruir mi relación con su hijo. Carmen Morales usó su riqueza como arma contra una familia trabajadora. Casi me atraganto con mi café. ¿Familia trabajadora? Su padre presume que ganó su fortuna construyendo casas de lujo para narcotraficantes. También dice que planeas demandarnos por difamación. ¿Demandarnos? ¿Por qué los demandaría? Santiago llamó en ese momento. Señora Morales, tiene una llamada urgente. ¿De quién? De Eduardo Castillo. Dice que es sobre una resolución mutualmente beneficiosa. Diego y yo intercambiamos miradas. Ponlo en altavoz. ¿Señora Morales? La voz de Eduardo sonaba desesperada. Necesitamos hablar urgentemente. Buenos días, Eduardo. Dime, ¿cómo amaneciste? Señora, tenemos un problema. Después de lo que pasó anoche, algunos de mis socios comerciales están reconsiderando ciertos acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos? El proyecto de desarrollo en Zapopan. Mis inversionistas se están poniendo nerviosos por toda la publicidad negativa. Ah, el proyecto Zapopan. Un desarrollo de lujo que Eduardo había estado promocionando durante meses, prometiendo retornos fantásticos a inversionistas que claramente no sabían que Eduardo tenía más deudas que activos reales. Eduardo, no entiendo cómo puedo ayudarte con eso. Bueno, pensaba que tal vez, ya que todo fue un malentendido, podríamos encontrar una manera de suavizar la situación. ¿Suavizar? Tal vez si usted hiciera una declaración pública explicando que no hay resentimientos entre nuestras familias. ¿Cómo qué tipo de declaración? Algo como que respeta la decisión de los jóvenes de terminar su relación amigablemente y que espera mantener una buena relación con mi familia. Diego me miraba con incredulidad. Le hice un gesto para que se mantuviera callado. Eduardo, eso es muy considerado de tu parte, pero tengo que preguntarte, ¿por qué sería beneficioso para mí hacer tal declaración? Bueno, sería lo correcto. Después de todo, somos gente civilizada. Ah, gente civilizada. Como cuando tu hija me llamó campesina apestosa anoche. Eso fue... Valentina estaba estresada por la boda. No quiso decir... O como cuando tú dijiste que era obvio por qué Diego me había mantenido separada de personas de calidad. Silencio del otro lado de la línea. Eduardo, continué amablemente, creo que hay un malentendido. No tengo ningún problema con ustedes. Ustedes tienen un problema conmigo. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que anoche ustedes insultaron, humillaron y desestimaron a una mujer que resulta ser considerablemente más poderosa que ustedes. Y ahora enfrentan las consecuencias sociales y comerciales de esas decisiones. Pero usted se presentó como una persona común.
Me vestí modestamente y fui respetuosa. En ningún momento mentí sobre quién era. Ustedes asumieron, juzgaron y actuaron basándose en esos prejuicios. Diego estaba sonriendo abiertamente ahora. Señora Morales, por favor, tiene que entender mi posición. Entiendo perfectamente tu posición, Eduardo. Estás desesperado porque tus inversionistas descubrieron que insultaste públicamente a una de las empresarias más exitosas del país y ahora dudan de tu juicio comercial. Entonces, ¿nos ayudará? Te voy a ayudar, Eduardo. ¿En serio? Sí, te voy a ayudar enseñándote algo muy valioso sobre el respeto. Colgué el teléfono. Diego estalló en carcajadas. Mamá, eres diabólica. No soy diabólica, mijo, soy educativa. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era mi asistente personal. Carmen, tienes 12 solicitudes de entrevista, incluyendo una de Televisa, y el alcalde quiere reunirse contigo para discutir inversiones municipales. Y la Asociación de Empresarios de Guadalajara te invitó a dar el discurso principal en su conferencia anual. La misma asociación que nunca me invitó a ningún evento cuando pensaban que era una administradora de hotel. La misma. Declina todo por ahora. Excepto una cosa. ¿Qué? Acepta la entrevista con el programa de chismes de las 3 de la tarde. Ese que ve Valentina religiosamente. Diego me miró con curiosidad. Mamá, ¿qué estás planeando? Nada elaborado, mijo. Solo quiero aclarar algunos puntos sobre el respeto, la dignidad y las consecuencias de juzgar mal a las personas. ¿Vas a destruir públicamente a Valentina? Sonreí. No necesito destruirla, Diego. Ya se destruyó sola. Yo solo voy a asegurarme de que la lección sea clara para cualquiera que esté considerando comportarse de manera similar. ¿Y Eduardo? Eduardo va a aprender que en el mundo de los negocios la reputación es todo, y que insultar a tus pares tiene consecuencias que van mucho más allá de una disculpa incómoda. Mi teléfono vibró con un mensaje de Santiago. Señora Morales, acaba de llegar una demanda legal de Valentina Castillo alegando manipulación emocional intencional y pidiendo compensación por daños reputacionales. Mostré el mensaje a Diego. Bueno, dije, parece que la señorita Castillo quiere hacer esto aún más interesante. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. ¿Qué? Dejar de ser la mujer invisible. 3 días después, me presenté en el estudio de televisión vestida con un traje Armani color azul marino, zapatos Louboutin y las perlas de esperanza que nunca había usado en público. Si iba a dejar de ser invisible, lo haría con estilo. La entrevistadora, Patricia Mendoza, era conocida por sus preguntas directas y su habilidad para hacer que la gente se sintiera cómoda mientras los destrozaba lentamente. Carmen Morales, comenzó Patricia con su sonrisa profesional. El país entero está fascinado con su historia. 25 años manteniendo en secreto una fortuna de más de 1.000 millones de pesos. ¿Por qué? Patricia, cuando tienes dinero real, aprendes rápidamente que las personas cambian cuando lo saben. Quería asegurarme de que las relaciones en la vida de mi hijo fueran auténticas. Pero Valentina Castillo dice que usted orquestó deliberadamente su humillación. ¿Es cierto? Sonreí calmadamente. Patricia, ¿has visto las grabaciones de seguridad de esa noche? ¿Grabaciones? Saqué mi teléfono y le mostré a las cámaras un video perfectamente claro del momento cuando Valentina me llamó campesina apestosa. Esta grabación es de las cámaras del hotel. Como pueden ver, yo entré tranquilamente, saludé respetuosamente y fue inmediatamente insultada por una mujer que nunca había intercambiado más de 10 palabras conmigo. El video continuaba mostrando cómo Valentina se reía con sus amigas mientras describía mis supuestos hábitos de higiene. «Carmen», dijo Patricia, claramente disfrutando el drama. ¿Qué sintió en ese momento? Sentí exactamente lo que cualquier madre sentiría al ver que la mujer que planea casarse con su hijo la trata con semejante desprecio. ¿Y decidió vengarse? Decidí revelar información que ya era pública. Soy dueña de una empresa registrada. Pago mis impuestos, mis propiedades están a mi nombre. No hay nada secreto sobre mi éxito empresarial, excepto que elegí no presumirlo. Pero Valentina dice que usted manipuló la situación para hacerla quedar mal. Patricia, voy a mostrarte algo. Saqué la carpeta con los documentos que Santiago había preparado meticulosamente. Estos son los registros financieros del señor Eduardo Castillo y su empresa.
información pública obtenida del registro mercantil. Las cámaras se acercaron mientras yo abría los documentos. Eduardo Castillo presume de ser un empresario exitoso. La realidad es que su empresa tiene deudas por 12 millones de pesos. No ha reportado ganancias reales en 3 años y está siendo investigada por el SAT por irregularidades fiscales. Patricia parecía que había ganado la lotería de los chismes, pero esto no ha sido reportado previamente, porque nadie se había tomado la molestia de investigar. Eduardo vive de su reputación fabricada y préstamos que no puede pagar. ¿Y usted sabía esto durante la fiesta? Lo supe cuando decidieron celebrar en mi hotel. Siempre investigo los antecedentes de mis huéspedes corporativos. Mostré otro documento. Esto es particularmente interesante. Eduardo ha estado diciéndole a sus inversionistas que tiene contratos garantizados para desarrollar propiedades en terrenos que no le pertenecen. Eso suena como fraude. Suena exactamente como fraude. Patricia se inclinó hacia adelante. Carmen, ¿está usted diciendo que Eduardo Castillo está involucrado en actividades fraudulentas? Estoy diciendo que los documentos hablan por sí solos y que cualquier inversionista inteligente debería investigar antes de confiarle su dinero a alguien con este tipo de historial. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Bruja, estás destruyendo a mi familia. Esto no se va a quedar así. Le mostré el mensaje a Patricia. ¿De quién es este mensaje, Carmen? Del número de Valentina Castillo. Puedes verificarlo. ¿Y cuál es su respuesta a esta amenaza? Mi respuesta es que Valentina sigue sin entender que las acciones tienen consecuencias. Insultó a una mujer que no conocía, manipuló a un hombre que genuinamente la amaba, y cuando enfrentó las consecuencias naturales de su comportamiento, decidió culpar a todos excepto a sí misma. Patricia miró directamente a la cámara. Televidentes, tenemos una situación extraordinaria aquí. Carmen Morales nos está mostrando evidencia de que la familia Castillo no solo insultar públicamente a una empresaria exitosa, sino que aparentemente están involucrados en actividades comerciales cuestionables. Patricia, dije calmadamente, quiero aclarar algo importante. No estoy atacando a los Castillo por venganza personal. Entonces, ¿por qué? Porque en México tenemos una cultura de clasismo que debe terminar. La gente como los Castillo cree que puede humillar a otros basándose en percepciones superficiales sobre estatus económico. Me incliné hacia la cámara. Quiero que todos en México entiendan algo. El respeto no tiene precio. La dignidad no es negociable. Y nadie, sin importar qué tan rico o poderoso se crea, tiene derecho a humillar a otro ser humano. ¿Un mensaje para Valentina? Sí, Valentina, todavía eres joven. Puedes aprender de esto y convertirte en una mejor persona, pero eso requerirá que asumas responsabilidad por tus acciones en lugar de culpar a otros por las consecuencias. ¿Y para Eduardo? Eduardo necesita entender que mentir sobre tu situación financiera para estafar inversionistas no es ser empresario, es ser criminal. Patricia sonrió con satisfacción. Con Carmen Morales, muchas gracias por esta reveladora entrevista. Gracias, Patricia. Mientras salía del estudio, mi teléfono explotó con llamadas. Reporteros, abogados de Eduardo pidiendo reuniones urgentes y, sorprendentemente, docenas de mujeres empresarias felicitándome por finalmente decir lo que todas pensábamos. Pero la llamada más importante vino de Diego. «Mamá», dijo cuando contesté, «acabo de ver la entrevista. Y estoy orgulloso de ti, no por el dinero, sino por la mujer que eres». «Gracias, mijo. Hay algo más». «¿Qué?» «Quiero trabajar contigo, oficialmente, en la colección Morales». Sonreí mientras salía del estudio hacia mi auto. «¿Estás seguro?» «Completamente. Es hora de que aprenda el negocio familiar de la mujer más fuerte que conozco». «Entonces mañana temprano, mijo, tenemos un imperio que dirigir». 6 meses después, la colección Morales había crecido a 23 propiedades. Diego había demostrado tener un talento natural para el diseño de espacios hoteleros. Y juntos habíamos creado una nueva línea de hoteles boutique enfocados en la hospitalidad auténtica mexicana. Eduardo Castillo estaba en la cárcel, esperando juicio por fraude de inversionistas. Su caso se había vuelto emblemático de la corrupción empresarial en México. Valentina había desaparecido del ojo público después de que 3 exnovios diferentes salieran a declarar públicamente sobre sus intentos de manipulación financiera.
Pero lo más importante era que Diego había encontrado el amor real. «Mamá», me dijo mientras revisábamos los planos para nuestro próximo hotel en Tulum, «quiero presentarte a alguien». ¿Otra novia? Una mujer extraordinaria. Es arquitecta, especializada en construcción sostenible. La conocí en una conferencia sobre turismo responsable. ¿Y sabe quién somos? Diego sonrió. Sabe exactamente quién somos. Y cuando le conté toda la historia de Valentina, su reacción fue preguntarme por qué había tardado tanto en terminar con ella. Me gusta esta chica ya. Se llama Marina Aguirre. Viene de una familia de artesanos de Oaxaca. Construyó su firma de arquitectura desde cero, especializándose en proyectos que respetan las tradiciones indígenas. ¿Y qué opina de nuestro dinero? Dice que lo que más le atrae de mí es que tuve la oportunidad de ser un niño rico malcriado y mis padres eligieron hacer algo mejor conmigo. Marina llegó esa tarde para conocerme oficialmente. Era una mujer hermosa de unos 30 años, con cabello negro largo trenzado con listones de colores, ojos inteligentes y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Señora Morales», me dijo con respeto genuino, «es un honor conocer a la mujer que crió al hombre más auténtico que he conocido. Por favor, llámame Carmen. Y dime, Marina, ¿qué piensas realmente de nuestra situación familiar?» Marina se rió con una risa genuina y cálida. «Pienso que eres una madre brillante. En mi comunidad en Oaxaca hemos visto lo que pasa cuando la gente joven tiene demasiado dinero sin carácter. Diego tiene tanto dinero como carácter porque tú te aseguraste de que desarrollara el segundo antes de darle acceso al primero. ¿Y no te molesta que mantuviéramos el secreto tanto tiempo? ¿Por qué me molestaría? Ustedes no me debían explicaciones sobre su vida privada, pero ahora que conozco la historia, entiendo por qué Diego es tan cuidadoso con las relaciones y por qué valora tanto la autenticidad». Durante la cena, Marina me contó sobre sus proyectos. Hoteles ecológicos que empleaban artesanos locales, centros comunitarios que preservaban tradiciones culturales, viviendas sostenibles para familias de bajos recursos. «Marina», le dije mientras tomábamos café en el jardín, ¿has considerado expandir tu trabajo? ¿Cómo? La colección Morales está planeando 5 nuevos hoteles en comunidades indígenas. Necesitamos un arquitecto que entienda cómo crear lujo sin destruir cultura. Sus ojos brillaron. ¿Están hablando en serio? Completamente, pero con una condición. ¿Cuál? Que diseñes estos proyectos no como contratista, sino como socia. Queremos que Marina Aguirre sea codueña de estos desarrollos. Marina se quedó sin palabras durante varios segundos. «Carmen, eso cambiaría todo mi trabajo, mi impacto, cambiaría el mundo para docenas de comunidades. Y además», miré a Diego con una sonrisa, «sospecho que vas a ser parte de la familia pronto». Diego se ruborizó. «Mamá, acabamos de empezar a salir oficialmente. Mijo, tengo 55 años y he visto suficiente mundo para reconocer el amor real cuando lo veo». Marina tomó la mano de Diego. «Señora Morales, Carmen, no sé qué decir. Di que sí y que estás lista para ayudarnos a construir algo más grande que hoteles. ¿Qué quieres decir? Quiero crear una fundación, educación y oportunidades comerciales para mujeres en comunidades rurales, especialmente para madres solteras». Era algo en lo que había estado pensando desde la humillación de Valentina. ¿Cuántas mujeres extraordinarias existían en México, limitadas solo por falta de oportunidades, no de talento? La Fundación Esperanza Morales, en honor a la mujer que me enseñó que las oportunidades no se dan, se crean. Marina tenía lágrimas en los ojos. Sí, a todo, sí. 3 meses después, Diego y Marina anunciaron su compromiso durante la inauguración de nuestro primer hotel comunitario en Oaxaca. La ceremonia fue simple pero hermosa, con artesanos locales compartiendo sus trabajos, niños cantando canciones tradicionales y una sensación de que estábamos construyendo algo más importante que un negocio. Santiago se acercó durante la fiesta. «Señora Morales, hay algo que debe ver». Me mostró su teléfono. Era un artículo sobre Valentina en una revista de chismes. Ex prometida de heredero millonario, se casa con empresario de la construcción en Las Vegas. La foto mostraba a Valentina con un hombre mayor, obviamente rico, obviamente desesperado por impresionar a una mujer joven. «¿Crees que aprendió algo?», me preguntó Santiago. «Aprendió que hay más hombres ricos en el mundo», respondí. «Pero eso está bien.
Algunas personas necesitan múltiples lecciones antes de cambiar. ¿Y Eduardo? Eduardo va a pasar los próximos 5 años en prisión aprendiendo sobre consecuencias. Cuando salga, tal vez sea una mejor persona. Esa noche, mientras observaba a Diego y Marina bailar bajo las estrellas oaxaqueñas, rodeados de gente que los amaba por quienes eran, no por lo que tenían, sentí una satisfacción profunda. No había destruido a la familia Castillo por venganza. Los había expuesto a las consecuencias naturales de sus propias acciones. Pero más importante, había criado a un hijo que sabía distinguir entre amor real y manipulación, entre respeto genuino y adulación interesada. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señora Morales, soy Sofía Herrera, reportera de investigación. Estoy escribiendo un libro sobre mujeres empresarias que cambiaron México en secreto. ¿Le gustaría contribuir? Le respondí. Por favor, llame a mi oficina. Pero el secreto ya no existe. Ahora estamos cambiando México a plena vista. Porque después de 25 años de ser invisible, había descubierto algo mejor que el anonimato. Usar mi poder para crear oportunidades reales para otras mujeres que, como yo una vez, tenían más fuerza de la que ellas mismas creían. La campesina apestosa había desaparecido para siempre. En su lugar quedaba Carmen Esperanza Morales, empresaria, filántropa, madre orgullosa y una mujer que finalmente entendía que el verdadero poder no está en el dinero que tienes, sino en el impacto positivo que puedes crear con él. Y esa, definitivamente, era una lección que valía más que cualquier humillación que hubiera soportado para aprenderla.